Haciendo un paneo general de nuestra congregación, esto es River Arena, con las banderas de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué más? El Salvador, México. Hay por ahí una bandera argentina. Y felices, contentos, alegres. Que no aflojen los aplausos que estamos transmitiendo en Asia, África, América, Oceanía, Europa. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tomen asiento. Gracias. El Salvador, ya lo dije. Ahí está. Felices, contentos por estar transmitiendo. Nosotros aquí cantamos. Le cuento a la gente del resto del mundo. Cantamos. Adoramos. Sentimos la presencia de Dios de un modo extraordinario y ya estamos a minutos de escuchar lo que creo el Señor puso en mi corazón y nos va a decir hoy un mensaje, por cierto, muy restaurador, muy sanador. Hoy es un día especial. En un ratito, en apenas un par de horas, un grupo de nuestros pastores se van, 3 de ellos, 4 en realidad, se están yendo a Uganda, a África, para otro proyecto que estamos comenzando, ensanchando, mejor dicho, nuestro proyecto de nuestro colegio allí en Uganda. Así que en un ratito se están yendo y vamos a estar orando, bendiciéndolos para que Dios los bendiga en la salida, en el regreso. Es un viaje inmenso porque tienen que ir de acá a Qatar. De Qatar tienen que pasar hasta Uganda. Así que están 2 días viajando, están 2 días en África y 2 días de regreso. El sábado están de vuelta acá, que es lo que han hecho nuestros voluntarios una y otra vez. Así que en un ratito se están yendo porque no aflojamos, no le quitamos el dedo al renglón de lo que son nuestros niños, más de 300 y tantos allí en Uganda. Y también tenemos nuestro orfanato en la India, donde es nuestro. Nosotros lo sostenemos, los alimentamos, les hemos dado una mejor calidad de vida. Y todo esto lo vamos a ver, Dios mediante, en estreno el domingo que viene. No se lo pierdan porque es una historia, es la primera vez que vamos a presentar la India en sociedad, como lo presentamos en Uganda, aquí y en el resto del mundo. Y este es un pequeño teaser. Teaser le dicen los millennials cuando no aguantan un tráiler. O sea, un tráiler suelen ser, ¿qué? 1 minuto, que es lo que nuestra generación veía para entender más o menos de qué va la película. El teaser son los 20 segundos que aguanta uno de nuestros hijos. Y esto es un teaser de River en India. Domingo que viene, y preparen los pañuelos, yo sé lo que le digo, porque lo que hemos podido ver, el adelanto y lo que ocurre, las historias son conmovedoras, y ahí vamos a entender por qué estamos allí, por qué nuestro río llegó hasta allí, por qué Dios permitió que llegáramos a la India. Esto va a ser el próximo domingo, así que pasen la voz. Igual lo vamos a anunciar en redes y como corresponde, promocionarlo para que todo el mundo sepa dónde va la semilla y para que todo el mundo en casa, en sus hogares, también tengan ganas y deseos de sembrar. Dicho esto, no abandonamos Cuba. Cuba lo tenemos acá cerca, mucho más que la India. Y en Cuba no solo sostenemos a nuestros abuelos, esos que adoptamos, les compramos un terreno, la casa, sino que ahora estamos construyendo 6 casas más, te los vamos a mostrar pronto, para ver si le resolvemos un poquito la calidad de vida a otras parejas de ancianos. No obstante, nunca dejamos de bendecir a toda la comunidad. Esto ocurrió en La Habana, siempre trabajamos con nuestro querido pastor cubano, así que nos recibe con ese candor, con esa alegría, es extraordinario. Me encanta escuchar a los cubanos porque nunca están tristes. Y esto es Somos River también en Cuba. Mira. A todos los queridos cubanos, ese aplauso va para celebrar su fuerza, su resistencia, su resiliencia. Y esta es tu semilla, nuestra semilla. Cada vez que yo digo siempre vas el lunes a trabajar o empiezas la semana laboral y te cuesta, en este caso los que vivimos aquí, subirnos a la autopista, al freeway, o ir a una oficina o una fábrica o a un empleo que a veces no nos gusta, sepamos que cada dinero que distraemos, que sacamos del presupuesto o que arbitrariamente decidimos darle a uno de estos pequeños, le estamos dando y prestando al Señor, dice la palabra. Así que recibimos bendición del Señor. ¿Qué mejor que tener de alguna forma al Señor como nuestro deudor? Que Él diga, te voy a bendecir por tu corazón, por tu sencillez, por tu dadivosidad. Gracias, congregación. Gracias, River. Gracias por sembrar. Muy bien, ¿estamos listos? Los que tengan celulares, por supuesto, en modo avión, un ratito. Menos en casa, si no me van a dejar de ver lo que están viendo por celular, pero aquí, a menos que los llame, como digo siempre, el Pentágono, si no, mantengan el celular
apagado o en modo avión, y si alguien tiene un chiquitito o chiquitita que se pone molesto, tenemos como siempre el teatro familiar para que puedan llevar a sus chiquitos allí y ellos puedan retosar, jugar y ustedes seguir sin distraer a los demás las instancias del mensaje. Dicho esto, voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Cuando escribía este mensaje en el día de ayer, yo supe profundamente en mi corazón, con una certeza que quizás pocas veces tuve, que estaría escuchándome o viéndome mucha gente desanimada, frustrada, con dolor. Podía percibir el dolor de las personas, el dolor de la gente. No hay ni uno de nosotros que no sufra, ya sea porque tiene secretos que le avergüenzan, miedos que lo debiliten, enfermedades agobiantes. Si las estadísticas están en lo cierto, el 6,7% de nosotros sufre de depresión o de estados bipolares, el 8,7% tiene algún tipo de fobia, de miedo, el 18% sufre de un desorden de ansiedad. Estos retos emocionales son reales, son clínicos de hecho. Y todo empezó en el jardín del Edén con una decisión pecaminosa, y las consecuencias iniciales en aquel primer día fueron el dolor de parto, el sudor para producir alimentos, y la implicancia de todo eso es el dolor en todas sus fases, físico, emocional, espiritual. La buena noticia es que en el cielo es un lugar libre de dolor. Pero entre aquí y allá, entre aquí y la eternidad, el dolor está garantizado, garantizado. Y ese es un viaje que en algún momento todos tenemos que hacer, si acaso no lo hemos hecho ya. Vive lo suficiente y conocerás en alguna ocasión el viaje del dolor, o en varias ocasiones. Tarde o temprano el dolor o el sufrimiento en alguna de sus formas nos va a encontrar. Y cuando llega, no tenemos que tratar de eludirlo, sino todo lo contrario. Allá en mayo del 2014, ya hace algunos años atrás, un mediodía de domingo, en Magdalena, Colombia, un autobús que transportaba niños que provenían de la Iglesia Pentecostal Unida, cristianos, explotó de golpe el ómnibus, quedó envuelto en llamas, y entonces el repentino estruendo se escuchó en varias calles a la redonda. Esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Los testigos dijeron que los niños entre 2 y 12 años murieron calcinados sin que nadie los pudiera ayudar. Solo los mayorcitos saltaron como pudieron, con el vehículo que estaba en llamas, obviamente, y muchos de ellos sufrieron quemaduras graves, los que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron, porque el saldo fatal fue la muerte de 32 niños y otros 18 que quedaron con heridas graves. Esto es apenas un ejemplo de los cientos, ¿qué digo?, de los miles que hay de tragedias que incluyen niños, ancianos o todo tipo de gente inocente. La primera reacción que se nos viene a la mente, estoy convencido que se nos viene eso a todos, es ¿y por qué eso no le pasó a un grupo de adultos que iba rumbo al casino, por ejemplo? O a narcotraficantes, o a gente adulta que iba a organizar una orgía, por ejemplo. ¿Por qué a niños? ¿Por qué a niños que provenían de una iglesia cristiana, que venían de un campamento, de adorar, de buscar al Señor? Imagínense las preguntas de los papis, que dijeron, voy a mandar a mi hijo a que se eduque, a que crezca, que Dios le hable. Y estas son preguntas que también nos hacemos respecto a la devastación de los incendios de California, a un tsunami en Indonesia, donde mueren cientos, una tragedia aérea, ya sea en Alaska, Birmania, Etiopía, en Washington. Aún así, una tragedia como esta, en un autobús escolar, nos hace hacernos preguntas intrincadas. Es como cuando nos enteramos que un niño entra a un colegio con un arma y le cambia la vida a un montón de familias para siempre. ¿Por qué niños inocentes merecen una espantosa muerte en la ruta?
No se suele hablar mucho esto tras los púlpitos, es un tema como que se evita. Pero todo el mundo dice, ¿qué? ¿Acaso Dios está tratando de decirnos algo? Cuando esto ocurre, ¿nos tenemos que alegrar? ¿De verdad? Digo, alegrarnos desde el punto de vista apocalíptico, el Señor está a la puerta, son los últimos tiempos, pero estas tragedias han ocurrido desde que la humanidad es humanidad. ¿Qué es lo que está tratándonos de decir Dios? Es una advertencia a los padres de esos chicos, a los amigos. ¿Será que Dios baja? Vamos a razonar un poco de manera hereje. ¿Será que Dios baja, suelta unos cables eléctricos cerca del combustible o en su defecto manda a un ángel a que lo haga? Y Dios después observa mientras explota. ¿Será que Dios agarra o toma un mapa de California y marca el recorrido de un incendio? Esta casa sí, que esta familia lo pierda todo, pero no toquemos la casa de al lado, que muera el abuelo, pero no el ricachón de la vuelta. O sea, ¿será que Dios programa la tierra como un videojuego? Como un videogame, experimentando con mareas, con tragedias, con incendios, con tsunamis, con huracanes. ¿Es así como Dios premia o castiga a nosotros, sus víctimas indefensas, que ante esos desastres naturales, por ejemplo, no nos podemos ni defender? Claro, cuando yo digo estas preguntas de esta manera, yo sé que no soy políticamente correcto, debo ser el único predicador que se plantea estas preguntas en público y suenan como un sacrilegio, como una profanación. Pero a diario, miles de ateos se preguntan eso, e incluso muchísimos cristianos nos hacemos las mismas preguntas. Y nos vamos a tener que enfrentar a preguntas de seres queridos que nos dicen, a ver, tanto que vas a la iglesia y tu Dios, ¿cómo permitió tamaña tragedia? Porque no es lo mismo, insisto, que nos enteramos que ocurra una tragedia y mueren adultos, que estén involucrados niños, abuelitos. Todas las tragedias son dolorosas, independientemente de la edad cronológica. Pero siempre nos van a interpelar y nos dirán cosas como, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo Dios lo permite? De hecho, hay gente que no piensa en Dios durante años, ni se acuerda de Dios. A lo sumo va a la iglesia para una boda, para una confirmación, un bautismo. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios llenos de odio y llenos de preguntas. ¿Dónde está Dios? El Dios que a lo mejor no buscan nunca en la vida. El Dios que los estadounidenses se acordaron en el 9/11, el fatídico día en que las torres cayeron por un atentado terrorista y que todo el mundo abarrotó las iglesias. Ese Dios que recurrentemente llega a las mentes cuando las cosas se ponen feas, es el Dios que muchos suelen insultar y enojarse. ¿Dónde está Dios? Es que claro, después del dolor, la duda es un acto reflejo. Todos, cuando nos llega el dolor, inmediatamente estamos inmersos en la duda. Porque el sufrimiento, a diferencia de la bendición, el aumento de salario, el estar bien de salud, que de hecho lo solemos dar por sentado, el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas acerca de Dios, incluso a los que somos cristianos o decimos que lo somos. Y los ateos o los inconversos o los agnósticos preguntan, ¿existe Dios? Nosotros decimos, claro que sí. Y si existe, ¿por qué permite una cosa tan espantosa? ¿Dios no lo podría impedir? Entonces, cuando golpea, insisto, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos mediante, a ver, puede ser una simple faringitis o alergia de nuestro niño o la muerte repentina de un ser querido. Porque uno también se hace pregunta no solo ante las grandes macro tragedias. A veces una enfermedad que llega a nuestro hogar y pone a nuestro niño en cama nos hace decir, Señor, pero tú no nos cubrías, tú no nos bendecías, tú no dijiste que cuidabas nuestra salud. Y nos preguntamos, ¿hay algún mensaje específico para nosotros o encriptado? Un mensaje que no logro descifrar. Entonces, cada vez que sucede una tragedia, aparece algún cristiano, algún evangélico, diciendo la imbecilidad, porque es una imbecilidad y una torpeza, que se trata de la represalia de una burla contra Dios.
Se llenaron las redes hace algunas semanas atrás diciendo el incendio vino porque se burlaron en una noche en Hollywood de Dios. Y cada vez que alguien se burla de Dios, ¿Dios va a quemar el mundo? Ya estaríamos chamuscados todos. O sea, pensar inmediatamente buscar la conspiración. Esto pasa, ¿sabes por qué? Porque en Hollywood hay mucho pecado. ¿De verdad? Hay pecado en todos lados. No hace falta ni que sea Las Vegas, ni Beverly Hills, ni Hollywood para enfadar a Dios. Si Dios desatara su ira cada vez que alguien se burla, lo niega públicamente o secretamente, no habría humanidad hace siglos. Pero es una locura pensar que el Dios que dejó que crucificaran a su Hijo, que de hecho dio vuelta la cara de modo que su Hijo diga, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Dios, de verdad, ese Dios que mandó a su Hijo por la humanidad, está esperando mandar fuego al mundo apenas se burlen de Él por televisión. ¡Una locura! No calcinó al Imperio Romano, que estaban matando a su Hijo, y porque un bobo se burla en televisión, va a mandar un incendio a devastar la tierra. Yo he escuchado frases, incluso de cristianos comentando, ¿sabían que en aquel terremoto casi no murieron cristianos? ¿Viste que en ese tsunami casi no había creyentes? Soslayando la vaga y peligrosa idea que los cristianos que sí murieron eran porque no estaban convertidos de verdad. Como que el que es cristiano no va a pasar ninguna tragedia ni se va a morir de viejo. Una presunción casi ridícula. Como decir que un cristiano que murió de COVID es porque estaba desobedeciendo a Dios. De hecho, a través de la historia han fallecido piadosas mujeres y hombres de Dios por un cáncer, por un virus, por un accidente. Y ni te quiero mencionar los mártires de las Escrituras, aserrados, serruchados, no viendo, pero la cabeza rodando por la arena, no sé cómo lo podían ver, pero increíblemente solemos pensar de que si uno es un buen cristiano hay cosas que no nos van a pasar. Entonces, ¿qué queda de aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Misioneros que literalmente dieron la vida, pero no que la invirtieron, la dieron. Lo mataron los motilones, los nativos, quien sea que iban a evangelizar. Y a causa de esa muerte se abrió la isla o se abrió el grupo tribal para que pudieran predicar. Que es un fracaso. Entonces es un fracaso Pedro, es un fracaso cada uno de los discípulos, es un fracaso Felipe, Bartolomé. Entonces la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. No funciona, como decimos acá, como aseguranza. Ay, tengo un seguro, no me inundo, no me incendio, no tengo suegra. No funciona así. Dicho esto, vamos a meternos en el tema porque sé que las preguntas todavía están girando. En primer lugar, a priori, tenemos que convenir, cuando nos preguntan ¿y por qué Dios permite esto? Tenemos que convenir que vivimos en un mundo caído. Ya. Y no podemos en un mundo caído obviar el sentido común. Todos confiamos en que Dios nos protege, pero todos nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿o no? Bueno, hay algún demente que no, pero la mayoría se lo pone. Todos confiamos en que Dios protege nuestro hogar, pero la mayoría cierra la puerta con llave. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Quién dice, deja la puerta abierta, deja que los niños retosen en el parque y nadie los cuide? ¿Quién los va a secuestrar? Si Dios los protege, nadie hace esa locura. Nadie jamás haría algo en contra de las leyes naturales de un mundo caído. A veces nos hacemos preguntas tales como, a ver, lo que yo no entiendo es, entiendo que vivimos en un mundo caído, pero soy cristiano y no entiendo que si había 2.000 autos que conducían por la ruta, por el freeway, decimos acá, bajo la lluvia, ¿por qué el auto de mi hijo era el que tenía que derrapar por la banquina y costarle la vida? Si había otros 2.000 autos, ¿cómo funciona esa suerte de lotería? A ver, este es un problema coronario que enferma, me dijo el doctor, a una persona entre 100. ¿Por qué justo le tocó a mi esposo?
si yo hago las cosas bien para Dios y de hecho le sirvo, ¿por qué mi papá tenía que estar entre las víctimas del COVID cuando sobrevivió tanta gente al virus? Y acá, insisto, como te decía, lo que impera es el sentido común. En primer lugar, a lo mejor digo, una persona que va a mucha velocidad por rutas resbaladizas con la lluvia, coquetea con el peligro de una tragedia, tenga Cristo o no tenga Cristo. Una persona que vive ingiriendo comida poco saludable, en su mayoría chatarra, nunca hace ejercicio, no camina, expone su cuerpo a riesgos de salud, como el colesterol o las arterias tapadas, tenga Cristo o no tenga Cristo. Nosotros somos los que cuidamos este templo o no lo cuidamos, o comemos como si fuera la última cena. Y después decimos, ¿es porque el Señor? ¿Qué tiene que ver el Señor? Era este que no cerraba la jeta, que comía. Alguien expuesto al contagio puede contraer un virus, porque es un mundo caído. Entonces, la mayoría de nosotros durante la pandemia no usamos el tapabocas. ¿Y cuántos de nosotros nos agarró el virus más de una vez? A mí me agarró por lo menos 2 o 3 veces. Y yo podría decir, pero ¿cómo, Señor? Si yo te estoy predicando, yo te estoy sirviendo, si yo tomé las reglas de asepsia, si yo me cuidé, si me lavé las manos 70 veces, y bueno, me contagié. Me habrá estornudado Drew acá y Entonces, las Escrituras dejan bien en claro que nuestras acciones pueden afectar nuestra salud o nuestra calidad de vida en la tierra. Nuestras acciones, eso es la ley natural de la siembra y la cosecha. La ley de la gravedad funciona para el cristiano y el ateo. Si yo tiro esta Biblia, se va a caer. Por mucho que ore y declare que no se caiga, se va a caer porque la ley de la gravedad funciona para todos. El sol sale para buenos y malos. Y la cosecha también es para buenos y malos. Conozco mucha gente atea que siembra en las iglesias porque sabe que cosecha. A usted dice, por ahí se va al infierno. Y no sé, pero siembra. Porque conoce la ley espiritual. Entonces hay leyes naturales y espirituales que funcionan independientemente en que creamos o no creamos en Dios. Volviendo al tema, fumar, sexo promiscuo, uso de drogas, glotonería, el no cuidarse tienen consecuencias directas, inherentes y dolorosas. No tiene que ver Dios. Dios no nos va a proteger si no nos ponemos el cinturón de seguridad. Dios no va a hacer que nadie se robe nuestra casa si dejamos la puerta abierta. Los científicos reconocen esas conexiones entre lo natural, entre lo que ocurre. Hablan sobre esas conexiones. Los principios, insisto, dentro de la creación se aplican tanto para cristianos como para no cristianos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Los principios funcionan. Yo sé que no hay muchos amén, pero los principios funcionan para todo el mundo. Te cuidas, vas a tener más salud. Ahora, siempre está la soberanía de Dios. Te dirán, yo conozco uno que se cuidó toda la vida y va al gimnasio y se le cayó una pesa encima. Y bueno, pero digo en lo que a nosotros respecta. En lo que torpemente podemos hacer, que es tomar las precauciones para que nuestra calidad de vida sea lo mejor posible. Eso es en primer lugar, lo que yo llamo el sentido común. El mundo caído está caído para todos. En segundo lugar, a mí me gustaría que veamos cómo lidió Jesús con esta pregunta. ¿Por qué Dios permite tal cosa espantosa? Se la preguntaron a Jesús. Le preguntaron, ¿quién es el responsable de este dolor? Qué fácil hubiese sido el diablo. Satanás es el que hace que se incendie un autobús. Pero sin embargo en Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de 2 noticias de actualidad del momento, que especialmente yo creo que estaban en primeras planas de los periódicos de la época o era el comentario, que habían despertado mucha discusión local. 2 eventos. Uno sobre un hecho de opresión política en el cual los soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa, entre los que había mujeres, niños. Una cosa espantosa, un genocidio, como todos los genocidios inexplicables. El otro incidente por lo cual le interpelan a Jesús fue un accidente de construcción que mató a 18 personas. No sabemos si necesariamente obreros que trabajaban o personas transeúntes. Se derribó una torre y mató 18 inocentes. Y aquellos judíos del siglo I le preguntaron a Jesús
acerca de los que vendrían a ser los dos noticias equivalentes a, por ejemplo, el accidente de autobús en Colombia. Señor, ¿por qué? La respuesta de Jesús, que aparece en Lucas 13, que es brillante, y te recomiendo que lo leas en casa, Lucas 13, no le responde acerca de la causa de las tragedias, lo da por sentado, pero les deja claro que no se trataba de un castigo divino. Les dice así: ¿piensan ustedes que estos galileos que sufrieron, estos que murieron, eran más pecadores que los que sobrevivieron? No. ¿Piensan que esos 18 que fueron aplastados, dijo Jesús, por la torre de Siloé que se derribó, eran más culpables que todos los habitantes que no se murieron todavía en Jerusalén? De ninguna manera. Entonces les está diciendo, no hay que preguntarse quién ocasionó, por qué se ocasionó la calamidad. Jesús dijo claramente que las víctimas no realizaron nada inusual que los hiciera merecer este destino, como que Dios dijo, ya sé cómo matar a estos 18 condenados, les tiro la torre encima. No fue así. Que estos que murieron, dijo Jesús, eran iguales al resto de las personas. Él no lo dijo, pero quizá la torre se cayó porque estaba simplemente mal construida. ¿O acaso no pasa, especialmente en nuestros países, que se caen edificios enteros por un error de arquitectura, porque hubo cohecho al momento de la construcción? No lo dijo, pero quizás fue un tema de arquitectura. Creo que Jesús hubiese respondido de manera similar con la tragedia del autobús de Colombia. Diría, ¿ustedes creen que esos niños murieron porque eran pecadores? ¿O que eran más pecadores que otros niños? ¿O que sus padres eran más pecadores que los padres de los niños que no se murieron? Quizás el autobús estalló por una falla mecánica, por una falta de mantenimiento, falta de revisión vehicular, que también suele pasar mucho. Pero Jesús utiliza ambas tragedias para señalar verdades eternas. Y termina diciendo, a menos que todos se arrepientan, todos igualmente van a morir. ¿Me están siguiendo ¿le están siguiendo la idea de Jesús? A menos que todos se arrepientan, los que murieron ayer en las torres, bajo la torre, los que van a morir de viejos, a menos que se arrepientan, todos se van a morir. O sea que la tasa de mortalidad en la humanidad es 100%. Nadie sobrevivió, a excepción de Jesús. Todos vamos a morir. Jesús dice que nosotros, los espectadores de cualquier catástrofe, tenemos que aprender tanto del hecho como las víctimas, aunque no hayamos estado ahí. Podemos decir, menos mal que yo no vivía o que no estaba en aquella isla cuando vino el tsunami. Pero igual tengo que aprender de la tragedia. Una tragedia debe alertarnos para que estemos preparados en caso de que seamos las próximas víctimas de un derrumbe, de una torre, de un incendio, de un accidente de tránsito, de un infarto, de un virus, de un chinito que dobló mal y te llevó por delante. Hay que estar listo. Jesús dice, estén listos porque puede pasar cualquier cosa. La catástrofe nos unifica en un llamado al arrepentimiento todos los días y nos recuerda la brevedad de la vida. No tenemos que estar pensando, ¿y si viene un ataque terrorista? ¿Y si pasa la falla de San Andrés? ¿Y si te mueres esta noche de muerte súbita? ¿Y si te agarra un infarto porque no sabías que eras cardíaco? ¿Cuánta gente hay que no lo sabe? Y se entera ya cuando San Pedro le dice, por acá, mijo. ¿Qué me quieres decir, Dante? Lo mismo que dijo Jesús, que hay que estar preparados. Yo he estado con cristianos enfermos que se desesperan con la pregunta, ¿qué es lo que el Señor quiere tratar de enseñarme? O dicen, ¿cómo puedo tener más fe para sanarme de esta enfermedad? Me está faltando fe. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me sane? Los 7 pasos, los 12 pasos, pasar al altar, ir a buscar a un sanador. Yo no creo que Dios necesariamente esté tratándonos de decir algo específico cuando algo nos duele. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integrante de nuestro planeta y los cristianos nunca Dios nos prometió que estaríamos exentos. La vida va a doler. Cuanto más rápido lo asumas, mejor, menos frustración. La vida duele.
La vida va a doler. Cuanto más rápido sepamos esto no significa ser unos masoquistas. La vida duele. No, pues te vas a resfriar. Puedes estar expuesto a alguna enfermedad. Es más, hay otra historia similar en los evangelios. En Juan 9, los muchachos, los discípulos señalan a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Otra vez buscando quién es el culpable. ¿Por qué merece estar ciego este tipo? Y Jesús responde sin vuelta, ni este ni sus padres pecaron necesariamente. Claro, los discípulos querían, como nosotros, mirar al pasado, encontrar la razón. Es maravilloso cuando uno encuentra la razón afuera y en el pasado mejor, si está muerto, mejor. Me dijo el psicólogo que yo no tengo mal carácter. Heredé la sangre de mamá. ¿Qué está la muerta andando por adentro? No, no es así. Uno quiere buscar culpable para decir, yo no tengo mal carácter, lo que pasa es que lo heredé. No soy alcohólico, lo que pasa es que mi abuelo tomaba mucho. Bueno, esto pasa igual. Y Jesús redirecciona la atención, apunta hacia el futuro en cuanto al ciego y responde con otra pregunta. Dice, ¿con qué propósito es ciego? Les está diciendo, no. Él tiene un propósito para ser ciego, no es un tema de pecado. Y esto es un claro resumen sobre lo que significa el problema del dolor. No se pierdan. Mirar en retrospectiva, en búsqueda de la causa o del motivo, no nos va a brindar una respuesta que nos calme la ansiedad o el dolor. Porque uno dice, bueno, yo voy a tener cáncer porque mi papá se murió de cáncer. Yo voy a tener diabetes porque toda mi familia era un terrón de azúcar. Lo enterramos al tío y se llenó de hormigas al minuto. Eso no nos va a calmar. Pero Jesús dice, no busquen atrás. Plantea la esperanza del futuro, que incluso el sufrimiento puede ser redimido, transformado. Él dijo, este es ciego para la gloria de Dios. O sea, es la esencia de la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas, les ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me siguen? Entonces, el suceso aislado, sí, puede ser malo. ¿Quién va a salir a festejar de que se enfermó? Pero Dios dice que el resultado final es bueno, aunque el ingrediente no lo sea ahora. El final siempre redime una historia plagada de drama. Por eso miramos películas y consumimos Netflix, Hulu, Disney Plus o lo que sea. Porque si hay mucho drama, nos tiene enganchado 26 capítulos. Pero siempre el ser humano quiere que al final todo se redima, que haya un final feliz. No nos gustan los finales abiertos que continúan la temporada número 42, no nos gusta. Y tampoco nos gusta cuando termina mal, cuando el villano es el ganador, el némesis se alza con la victoria. Porque siempre queremos que el final redima la historia. Nosotros señalamos a nuestro hijo enfermo o señalamos el diagnóstico de cáncer y decimos, esto no tiene sentido. ¿Qué quiere decirme Dios? Pero Pablo responde en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, y dice, porque esta leve, chiquita, nimia, pequeña, tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y uno podría interpretar, ¿qué significa? ¿Que la enfermedad va a durar una semanita? No, que podría durar nuestra vida. 70, 80 años, leve. Comparado con la eternidad, nada. Esta leve tribulación, esta vida, 80, 90 años en el mejor de los casos, no es nada comparado al peso de gloria que tendremos. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende primero el sentido común, en segundo lugar, comprende de que Dios no es un seguro contra incendios o contra enfermedades. En tercer lugar, tenemos que convenir que hemos criado, noten el plural, hemos formado a una generación de cristianos, una generación entera que está aquí, que mira, que ven a Dios solo en las promesas, pero que no logran verlo nunca en el proceso.
Hay una generación entera de cristal que ve a Dios en las promesas y no logra verlo en el proceso. Entonces vienen el domingo al templo y escuchan las promesas, pero luego no están listos para entender que de lunes a sábado van a vivir el proceso, aunque hayan proclamado la promesa. Es una generación completa que no conoce a Dios realmente. Se ha levantado, como en los tiempos de Israel, una generación que no conoce el proceso de Dios. Cuando no conoce el proceso de Dios, tampoco hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, la relación con Cristo, la relación con la iglesia es el hilo más delgado. Apenas cualquier cosita abandonan todo. Porque desconocen que Dios está más en el proceso que en la promesa. El Señor dijo en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no queremos pasar ni por las aguas ni por el fuego? Hay cosas que no podemos aprender de Dios si no pasamos por el proceso, por la llama y por la llama y por el agua. Ese es el viaje a través del dolor. Si uno evita el viaje, evita a Dios. Hay una revelación de su gloria que solo viene en el dolor, no viene de otra manera. Uno no lo aprende con el dolor ajeno, Porque hay algunos que podrían decir, sí, yo de tanto en tanto visito un hospital y eso me choquea. Uno no aprende con el dolor ajeno, lo que aprende con el dolor propio. Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero si uno trata de evitar a toda costa la tribulación, lo está evitando a Él. ¿No quieres encontrarte con Dios? No. Si tengo que pasar por tribulación, no quiero a ese Dios. Quiero al Dios de las promesas. Entonces, insisto, queremos al Dios del multinivel, al genio de la lámpara, no al que nos sostiene en los momentos difíciles. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shama, que significa el Señor que está ahí. O sea, estoy presente en tus problemas, me revelo en tu crisis. Y esa falsa teología de que Dios nos evita las crisis, esos mensajes de empoderamiento baratos, que lo que hacen es producir una generación de cristal que no es resiliente, que no aguanta, que no soporta, esas falacias hacen que quienes atraviesen el dolor, cuando les toque atravesar, además cargan con la culpa. ¿Qué hice? Yo fui criado en una congregación que se creía que si un cristiano consagrado atravesaba una enfermedad, una crisis financiera, ni te digo un divorcio, o un problema con los hijos, significaba que había un pecado oculto que tenía que confesar, alguna virgencita que tenía en un cajón. Íbamos a la casa y le hacíamos una redada. ¿En serio? A ver qué es esto. Ay, no, es una virgencita, pero yo ya no la adoro. Esta es la causa de la enfermedad. Y ya tiramos. Después íbamos al cuarto de los niños y veíamos que tenía un póster de Spider-Man, o de aquel entonces, quién sabe cuál era el superhéroe. ¿Qué es esto? Esto es idolatría, hermana. Por esta idolatría usted le agarró el cáncer y arrancamos el póster. ¡Una locura! El Ku Klux Klan éramos. Porque si no se arrepentía de nada, le quemábamos la casa. Y tratábamos de ver qué era lo que le había abierto puertas al diablo, dejándola, soslayando otra vez la idea, o implicando que si uno se enferma, uno sufre, o uno tiene problemas familiares porque le abrió necesariamente una puerta al diablo. Ahora yo no digo que no haya alguien que vaya a consultar brujo, que se meta en esos sitios que traen consecuencias. Yo digo al cristiano que no, pobrecito, lo más lejano que fue el Chapulín Colorado, lo más satánico que hizo. Pero ahí cae el popular, algo habrás hecho. Vamos a descubrir qué hiciste. Entonces, uno sufre y encima viene la culpa. Justo necesitábamos esperanzas y nos ofrecen una dosis helada de culpa y duda y nos castigan a través del púlpito. Esos que están sufriendo, que abandonaron a Dios, que le abrieron puertas al diablo. Entonces uno dice, encima que tengo cáncer, estoy endemoniado. Yo he conocido a líderes que predicaban esto, hasta que ellos mismos se infartaron, o terminaron internados, o tenían que ocultar la depresión.
O sus propios hijos se divorciaron, que los ponían como grandes ejemplos. Mis hijos, los siervos del Señor, que van a heredar el ministerio. Y después se le divorciaron, eran unos canallas, unos sinvergüenzas, y no lo pudieron explicar. Pero no lo pudieron explicar porque quisieron mostrar un modelo que Dios no les mandó a mostrar. Una perfección que Dios no les exigió. Yo oigo predicar a tantos y me pregunto con dolor, ¿qué Biblia leen? Porque sus Biblias están llenas de declaraciones, decretos proféticos, empoderamiento, y si yo no desacredito las promesas. Pero cuando uno edita la Biblia y solo predica una parte de la verdad, eso también es una herejía. Una herejía no es mentir de todo, es decir, solo una parte. Es ocultar las letras pequeñas del contrato, eso también es una estafa. Cuando firmas un contrato y no lees las letras pequeñas, te están estafando, o posiblemente te están estafando, o timando. Por eso hay tanta gente que no cree, porque no les suena a realidad lo que nosotros predicamos. O como suelo contar siempre, mi papá un día chocó el auto, su único auto, el primero que tenía, el Renault Gordini. Estábamos mi hermano, yo atrás, mi mamá al lado, y no sé, no había chinitos, pero no sé, había, supongo, alguna otra nacionalidad que chocó a un pobre argentino víctima. Y chocamos el auto de unos trompos, nos hicimos algunos cortes menores, yo me acuerdo en los labios, etc. Y mi padre decía, no sé qué pasó, y mientras que bajaba aturdido, mi madre gritaba, ¡eso nos pasó por salir sin oración, viejo! ¡Salimos sin orar, viejo! Mi mamá no la ahorcó a mi mamá porque Dios es grande. O sea que Dios nos hizo colisionar esa vez porque nos olvidamos de orar. No digo que orar antes de un viaje esté mal. Digo, de verdad que si nos olvidamos de orar antes de los alimentos se nos atraganta el hueso de pollo. Y ahí es cuando Jesús pasa de ser Dios a ser un amuleto de la suerte. Como hacen los jugadores de fútbol, que algunos hacen así, otros agarran el mismo calzón que no se cambian hace 4 mundiales y el otro agarra la Biblia, lo mismo. Entonces uno tiene que entender que es ridículo a partir de Jesús que alguien predique debe estar sufriendo a raíz de un pecado que cometió, porque Jesús no pecó y sintió dolor. Entonces nunca nos prometió, sino sí reclamaríamos, con la jurisprudencia le reclamaríamos a Dios. Nunca Dios nos prometió que los tornados iban a dejar de pie nuestra casa y iba a arrasar todo en el camino y nuestra casa no se iba a tocar. Iba a arrasar la casa de los vecinos paganos menos la nuestra. Nunca nos prometió que los microbios de los virus abandonarían los cuerpos cristianos. Nunca. No estamos excluidos de las tragedias del mundo porque Dios mismo no lo estaba. Ahora bien, insisto, ¿por qué nos pasa entonces lo que nos pasa? Es peligroso y ni siquiera es bíblico que nos torturemos tratando de encontrar un mensaje de Dios en cada dolor. Es peligroso. ¿Por qué Dios hizo que mi papá se enfermara o mi mamá se enfermara? Es peligroso tratar de buscar un mensaje divino, un rema en eso. El mensaje podría ser sencillamente que vivimos en un mundo con leyes establecidas como todos los demás. Yo he predicado esto muchas veces, pero siento que debo decirlo otra vez y quizás lo tenga que repetir muchas veces más mientras que Dios me dé la providencia de predicar. En el ámbito cristiano hemos cometido 2 grandes errores. El primer error es cuando le atribuimos todo el sufrimiento a Dios, considerándolo como un castigo. Cuando decimos, ¿viste? Tenía que pasar esto de los incendios para que Hollywood se arrepintiera. Y entonces los pobres hispanos que le estamos construyendo las casas y estamos amueblando, que quedaron sin nada, ¿por qué pagaron el pato los pobres? ¿Por qué no se le quemó la casa a Jim Carrey, no a este querido de Guanajuato? ¿Por qué? Entonces uno no puede, bueno, es el efecto colateral. Cuando Dios tiene una bomba, algunos mueren. ¿De verdad? No es el Pentágono, es Dios. Entonces, si aceptamos que el sufrimiento proviene de Dios como una lección, como lo hace el Islam, tendríamos que vivir resignados. El polio, el HIV, la malaria, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, la peste negra allá hace siglos, el COVID. ¿Por qué lucharíamos contra ellos si son agentes que Dios nos envía para darnos una lección?
¿Por qué molestarnos en vacunarnos o en ir al médico? No vayas al médico. Yo provengo de una congregación donde ir al médico era falta de fe. Iban al médico igual, pero ya en ambulancia. Y el que lo atendía era el forense, pero era falta de fe. Porque hay gente que se hace colonoscopía, revisión de próstata, chequeos anuales. Si lo que Dios manda hay que aceptarlo. ¿Ven que no te hace sentido? Jesús mismo pasó sus días en la tierra combatiendo la enfermedad. Nunca dejó entrever que había que resignarse, no luchar. Los cristianos, más que nadie, tenemos el derecho y la obligación de luchar contra el sufrimiento humano. El que crea lo contrario debe releer el buen samaritano. Tenemos que ayudar, tenemos que bendecir, sanar las heridas. Ese es el primer error, creer que las cosas vienen porque Dios las mandó. Segundo error, consiste justamente en lo opuesto, está en las antípodas. Suponer que una vida con Dios no incluye el sufrimiento. Eso es lo peor, es la más popular, la creencia más popular. Ahí es cuando algunos sienten que Dios les falló en el contrato. Cuando sienten que ese contrato unilateral, porque Dios no lo firmó, en todo caso fue una declaración del apóstol, del pastor y que lo creíste, pero Dios no lo dijo. Algunos creen que ese contrato fue quebrantado. Entonces nos encontramos con gente que escribe, de hecho, en las redes y dice, yo no entiendo, nunca dejé de diezmar, nunca me dejé de congregar y ahora me pasa esto, mi hija se va de casa, quedó embarazada siendo soltera y el novio no se quiere hacer cargo, cuando yo jamás dejé de servir a Dios. Entonces la mayoría creemos que tenemos un contrato contractual con Dios. Yo prometo ser una persona decente, buena, sembrar, ofrendar y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa y cuidará de mi trabajo y tendrá a mi suegra sin papeles del otro lado de la frontera. O deportada en el mejor de los casos. Señor Trump quisiera denunciar a alguien. Entonces cuando Dios no satisface sus expectativas, se frustran y ¿qué vamos? Al reclamo, al mostrador de reclamo para clientes. Customer service. Ahí vamos a decir, no, quiero reclamar. Sí, yo compré una oferta. Cuando pasé y acepté a Cristo, compré una oferta que si yo diezmaba, sembraba y me congregaba, Dios me iba a bendecir. No sé, me vino fallado Dios. ¿Me lo pueden cambiar? Dios nunca nos prometió un mundo aséptico, libre de dolor, con hijos sin rebeldía, matrimonios siempre felices, hombres que no roncan, que no hacen gases, mucha salud. ¡No! De hecho, Jesús hizo una declaración en Juan 16:33, la declaración que menos calcomanías se han producido. No está en ninguna nevera, no lo veo en ningún automóvil, no hacen memes, no está en ningún estado de Instagram, pero lo dijo Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Afrontaremos aflicciones. Alguien tiene que celebrar por eso. Porque Él ha vencido el mundo. Y así lo expresó Pablo a Roma, en Romanos 8:18. De hecho, dijo Pablo, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que será revelada en nosotros. O sea, a ver, los cristianos de Irán, de Pakistán, de Uganda, de Camboya, difícilmente podrán tener la teología que tenemos, ni digo los gringos, los hispanos en los Estados Unidos, por ejemplo. El grave problema es que algunos cristianos, especialmente nosotros los hispanos, creemos que la prosperidad material es la señal inequívoca que Dios nos está bendiciendo. Y percibimos la escasez, porque venimos de ahí, la mayoría, percibimos el dolor como una señal de la desaprobación de Dios. Lo mismo sucede con la sanidad. Le damos mérito a los que han sido sanados milagrosamente, los mostramos en televisión, decimos que la sanidad está disponible para todos, solo tienes que reclamarla. Y yo de ninguna manera estoy subestimando la maravilla de la sanidad divina, nunca. Mi mamá fue sanada milagrosamente de cáncer, Dios me la regaló 40 años más. Pero el énfasis moderno de la sanidad milagrosa tiene el efecto secundario o colateral de hacer que aquellos que no son sanados se sientan como si Dios los pasó por alto o no los amara tanto como el que sí fue sanado. ¿Me sigue, sí o no?
En una noche de milagros, el que tira las muletas se lleva todos los aplausos. Ahora, ¿cuántos regresan a los hogares en sus sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrado por qué su fe no alcanzó? ¿Cuánta gente fuimos, enfermos a una noche de milagros y regresamos enfermos, o peor, porque tomamos frío? Y uno dice, Dios me ama menos, me está faltando fe, y vienen las cargas de culpa. Y sí, es que no proclamaste, que no decretaste, hiciste un pacto. ¿Cuánto diezmaste? Peor todavía, había que pagar. Y nos olvidamos que todos tenemos ojos que eventualmente necesitan lentes. Y eso de alguna forma es una enfermedad progresiva. Huesos que se pueden fracturar y a medida que pasan los años se fracturan más fácil. Dientes que reemplazar. O algunos quedan sin reemplazo y ahí está la cueva de Adulán. Próstatas que se agrandan. Menopausia que no perdona hayas tenido la vida que hayas tenido. Porque ¿qué es la vejez? La suma de un cuerpo que se va deteriorando, producto de la caída en el huerto. ¿Pero por qué tiene una enfermedad senil? ¿Pero por qué tiene Alzheimer? Yo me pregunté, ¿por qué mi mamá tiene que morirse con Alzheimer? Porque si no es la mente, se va a deteriorar otra cosa. Vamos, desde el día que nacemos, empezamos a morir. No nos podemos olvidar esto. Tenemos la eternidad del otro lado del sol, pero aquí la vida, dijo Pablo, es una leve tribulación momentánea. ¿Me siguen? Yo sabía que no iba a haber muchos amén, pero no quiero que se suiciden en masa, quiero que me sigan. Los cristianos también nos enfermamos y también envejecemos. Bueno, ustedes más rápido que yo, pero envejecemos. Compartimos el sufrimiento con todo el mundo. Y a diferencia de muchos evangelistas empoderadores, el apóstol Pablo no parecía estar interesado en la riqueza, en el bienestar de este lado del sol. Le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, en el capítulo 3 y el versículo 12, le dijo, asimismo serás perseguido, serás afligido, y esto les pasará a todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa con Cristo Jesús. ¿Quién quedaría en la iglesia si dijéramos, Señor, quién quiere hacer un pacto de afligirse para Él? ¿Cuántos quieren tribulación? Y que vengan todas juntas si somos procesados. Nadie. Ahora, una persona enferma no es menos espiritual. Porque la fe cristiana no nos equipa mágicamente con un traje especial sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Eso impediría que nos identificáramos con el mundo, seríamos mutantes. Impediría que tengamos empatía, un lujo que Dios no le permitió a su propio Hijo. Entonces, sostener la idea de que convertirnos en cristianos nos garantiza la salud y la prosperidad. Si estás en una congregación, esto lo digo a los que miran, donde te garantizan que tendrás salud, prosperidad y te irá bien, te están timando. Eso es Amway, Herbalife, no es la Biblia. Es una falacia, una herejía absoluta. ¿Queremos estar sanos? Sí. Por su llaga fuimos curados. Pero si por alguna razón nuestro cuerpo permanecerá frágil, con todo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo, yo me alegraré en mi Señor. Mi gozo no está regulado o emparentado con la salud o con la prosperidad. Ahora, quiero ir a la frase recurrente, pero es que este dolor es injusto, Dante. Es injusto. ¿Y qué dolor es justo? Si yo pienso que un dolor es justo, ahí volvemos a las teorías de las conspiraciones. Ok, ¿sabés por qué, no sé, Haití o este país fue devastado por un tsunami? Porque ahí hay mucha idolatría. Yo escuché gente diciendo, ¿sabés por qué hay tantos terremotos en México? Y porque son muy guadalupanos. De verdad, porque adoran a los muertos. Eso es tratar de decir el dolor es justo para ellos y es injusto para mí. Y así no funciona, lo dejamos en claro. Ahora razonemos juntos. ¿Cómo sería un mundo? Vamos a suponer un mundo justo. Está bien, ok. Nos sentamos en la mesa con Dios, en la junta directiva, y vamos a hacer un mundo justo. Imaginemos que el mundo operara de acuerdo a leyes fijas, como son las leyes de la naturaleza. Si el castigo por las malas acciones funcionara como el dolor físico, que si uno toca el fuego, ¡ah!
es inmediatamente castigado por el dolor. Así aprenden los niños. Esto quema, pero no lo va a aprender, de hecho, hasta cuando somos adultos. Vamos al restaurante y el camarero dice, no toque porque quema. ¿Qué hacemos? ¡Uy, sí! Imaginemos un mundo justo, que castigue el pecado de manera rápida e instantánea y acertada. Extiende la mano para robar y recibes una descarga eléctrica. Tratas de tener sexo promiscuo, ¡pum!, te quedas impotente o se te cae algo. En la misma línea de pensamiento, imaginemos un mundo justo en el cual Dios recompensara el buen comportamiento, siempre de este lado de la eternidad, ¿no? Sé honesto con la declaración de impuesto al IRS, AFIP, Hacienda, allá en casa, y Dios te dará salud eterna. Nunca te vas a enfermar porque eres honesto con el IRS. Seríamos como una foca amaestrada o un lobo marino que recibe un pescado. No podemos negar que este universo paralelo tiene su atractivo, porque por fin reinaría la justicia y la equidad, y el que sufre es porque está pagando algo. Pero hay un gran problema con este mundo tan ordenado y porque Dios no lo permite. Primero, porque no representa nada lo que Dios quiere hacer aquí. Lo que Dios quiere de nosotros es un amor sin interés, tal como todos queremos que sea el verdadero amor. Aún el abuelito de 82 que sale con la de 23 sueña con que ojalá me amara por mi virilidad. Pero me temo que es por la billetera. Si todos queremos amor incondicional y verdadero. Si este amor funcionara por reglas fijas y justas, de acuerdo a reglas fijas y justas, no habría libertad real. Y lo que es peor, no habría amor real. Actuaríamos correctamente a causa de la recompensa inmediata. Y entonces cada acto de bondad que hacemos para Dios estaría lleno de motivos egoístas. Voy a bendecir a los chicos de África porque Dios sí o sí mañana en el banco me deposita 10 veces más. Amaríamos a Dios debido a una necesidad programada, que ese es el grave concepto de la iglesia del multinivel o el evangelio de la prosperidad. Siembro, diezmo, pacto, amo, doy y sirvo porque me conviene, porque Dios me va a dar. Y si no me resulta, en un par de meses me voy de la iglesia frustrado. Entonces Dios está retratado en la palabra como alguien que corteja a la novia. Jesús es alguien que corteja a la novia y quiere su amor incondicional. Si el mundo estuviera construido de manera que cada pecado le corresponde un castigo y cada buena acción le corresponde una recompensa inmediata, la comparación con el esposo no tendría sentido, ni con el novio. Si nosotros amamos a Dios porque solo nos da, ¿qué saco yo de esto? La analogía no sería un novio, la analogía en esta relación sería la de una mujer mantenida, consentida, sobornada y escondida en una habitación para que su amante esté seguro de su fidelidad. No te muevas de aquí porque te doy todo. Eso sería prostitución legal o prostitución glorificada. Justamente eso es lo que es el legalismo. El legalismo nos dice, quédate encerrado en este invernadero llamado iglesia y no te juntes con mundanos porque te podrías tentar e irte con otro. Y Dios nunca nos mantiene entre algodones porque Él no quiere prostitutos. Él quiere hijos. Hijos que con libertad lo elijan todos los días, lo elijan a diario, no porque están cautivos ni son rehenes del legalismo, sino que lo elijan. ¿Hace sentido? Y nosotras a veces, más que un padre, lo que queremos es tener un abuelo en el cielo, que nos consienta, hacemos berrinche de nieto, bendíceme, yo pacté. Y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Dios quiere que elijamos libremente, incluso cuando la elección acarree dolor, porque estamos comprometidos con Él, no con sus recompensas. Dios nos llama a servir y puede decirnos, mira que te va a doler, te van a criticar. A lo mejor vas a tener que abandonar un gran salario por ir a creerme a mí por fe. ¿Estás dispuesto? Porque por un salario más grande cualquiera tiene el llamado de Dios. Entonces quiere que nos aferremos a Él, incluso cuando tengamos todas las razones para rechazarlo.
Satanás fue ante Dios con la acusación de que sus hijos realmente no eran libres. Mentira, no son libres. Y su gran pregunta fue, dime, Job, ¿te sirve porque le has dado una vida cómoda? ¿O seguirá siendo fiel este tipo en el dolor? Déjame probar si es realmente libre, si te ama en libertad. Porque cualquiera, con tantos hijos prósperos, con tanto ganado, cualquiera que es el Elon Musk del momento te ama. Deja que lo dejes sin nada y veamos si te elige. Mis queridos, sin el dolor nos volveríamos a lastimar una y otra vez. El dolor es un gran profesor de teología, es el mejor seminario. Muéstrame a un predicador que ha pasado por dolor y te mostraré a alguien que no habla de un escritorio, de empoderamientos baratos, sino que te habla de un hombre, desde el lugar del proceso. Y por alguna razón dice, este tipo tiene razón o esta mujer tiene razón porque se nota que ha vivido. El dolor es el mejor entrenador en cualquiera de las disciplinas. Es un eficaz docente. Es el faro que nos avisa desde la orilla que hay un riesgo inminente del cual podemos chocar contra los arrecifes. Y si decidimos escondernos en la bodega como polizones, no vamos a solucionar el problema ni vamos a crecer nunca. Y muy a menudo y con frecuencia Dios utiliza el dolor para hacernos crecer, madurar. A través del dolor es cuando decidimos cambiar situaciones. El otro día decía un psicólogo, cambiamos y crecemos. Cuando el mantenernos igual duele más que el dolor del cambio. Hay gente que pesa los dos dolores. ¿Me quedo donde estoy y sigo con este dolor? ¿O me aguanto el dolor del cambio que es menor? Hay dolores que son crónicos porque queremos. El dolor del cambio es menos que aguantarse ese dolor. Pero nos negamos a tomar decisiones, nos negamos a cambiar. Cuando somos chiquititos todos tenemos una barrera defensiva que Dios nos regala contra el dolor. Es uno de los grandes regalos del Señor. Si un niño experimenta el abuso sexual, emocional, Dios le regala algo que se llama la negación, que es un mecanismo de supervivencia. Uno lo borra. Aunque no lo quiera, inconscientemente el cerebro del niño tiene un sistema de borrado y aparta el sufrimiento de su mente y le permite al niño soportar circunstancias dolorosas. Por eso es que no todos recordamos toda la niñez, sino que recordamos algunos momentos, cómo nos hicieron sentir. Y es muy saludable no experimentar realidades dolorosas cuando se es muy niño, porque así uno sobrevive emocionalmente. No obstante, la transición a la adultez exige que maduremos, superando esos mecanismos de defensa de la negación y mirando de frente a la realidad. No podemos como adultos negar el dolor. A mí no me pasa nada, lo confieso, tengo victoria. Eso es repetir como loros, no vivir en victoria. El mismo Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pero primero hay que conocer la verdad, si no, no se puede vivir en libertad. Y el dolor revela dónde necesitamos sanar y dónde necesitamos crecer. Hace que reordenemos las prioridades. Vamos, ¿cuánta gente aquí estuvo internada en un hospital o tuvo a alguien muy querido en un hospital? ¿Y a qué? ¿A qué sí? ¿A que se te ordenaron los patitos? A que comprarte un nuevo celular no era tan importante. Que te olvidaras el cargador tampoco era tan importante. Y que no hubiera wifi tampoco era tan primordial. Cuando alguien se nos estaba muriendo del otro lado de la puerta o el que te estabas muriendo eras tú. El dolor es un lenguaje que no podemos dejar de oír ni lo ignoramos. Podemos dejar la Biblia en la mesa de luz semanas sin tocarla porque Netflix ocupó ese lugar. Podemos ignorar los deseos, los sueños, las puertas abiertas, las sutiles invitaciones de Dios y podemos ignorar hasta el sermón del domingo. Salir de acá y olvidarse. Pero el dolor, el sufrimiento no lo podemos ignorar. Es el lenguaje más difícil de discernir. Pero es un lenguaje de amor del Señor. De manera que no podemos fingir que el dolor no existe. Está bien que no estemos bien. Hay momentos en la vida que está bien que no estemos bien. Está bien que una embarazada los últimos meses no pueda ni dormir y se tenga que poner de costado con 8 almohadones. Está bien, porque si no, no es normal.
Está bien que la embarazada se le hincen los pies así y se llene de agua. Está bien no estar bien, porque eso es parir. Y admitir el dolor es el primer paso en el proceso de sanar. Cuando nos damos permiso para llorar, permiso que la iglesia nos negó por años, permiso para procesar el dolor. Cuando no nos damos permiso, la herida va a permanecer abierta. Es tapar con un apósito una herida infectada. Entonces llorar, dolerse, llorar con los que lloran, es parte del proceso de sanación. Es un antiséptico emocional que limpia la herida. Y cada uno de nosotros sufre de manera distinta. Cuidado, Hay que aprender a concederle a los demás el tiempo, la forma, el espacio que cada uno necesita, porque las estructuras emocionales son diferentes. Hay gente que de un luto en 24 horas está listo, y hay otros que le lleva años procesarlo. Y no son más débiles en la fe ni menos espirituales. Dios nos hizo así, con diferentes estructuras emocionales. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo: yo soy el mismo Dios, diferente trato para cada quien. Conociendo tus limitaciones, mis limitaciones, nuestros adjetivos, calificativos, nuestras debilidades. Hace poco alguien me decía: mira, me podés dar todas las explicaciones que quieras, pero no va a hacer que me duela menos. Y es verdad. Yo te digo más. Si queremos saber dónde y en qué área nos va a usar Dios, los que dicen: yo no sé cuál es mi ministerio, hay que prestarle atención a nuestro dolor. ¿Qué nos está doliendo? Porque eso es lo que nos da un posgrado en empatía. Solo podemos ayudar a los demás y escucharlos sin juzgarlos en los aspectos que hemos sufrido. Si no la pasamos, mejor cerrar la jeta. Si vives en tu matrimonio siempre feliz y tu esposo es Charles Ingalls, no te pongas a dar consejo a una pareja rota. Aunque digas: pero ¿cómo no? Si yo soy la más autorizada, la menos o el menos autorizado. Porque no sabes. No le digas a una mamá: vamos, supere la muerte de su hijo, ya va a tener otro, si nunca se te murió uno. Porque vas a sonar desalmado, desalmada, torpe e imbécil. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra donde sufrió y murió no elimina el dolor de nuestras vidas, pero sí muestra que Dios no se sentó de brazos cruzados a observarnos cómo sufrimos. Él se transformó en uno de nosotros. De hecho, todas nuestras preguntas acerca de Dios y del sufrimiento deberían filtrarse, pasarse a través del tamiz de lo que conocemos de Jesús. Ni una vez Jesús dijo: aguántate el hambre, trágate tu aflicción. Cuando su amigo Lázaro murió, lloró. Presionó la piel lacerada del leproso. Sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró. Inclinó su oído al clamor de los hambrientos. Detuvo su trabajo para atender el clamor de una mamá. Él no retrocedió, no corrió, no se aisló ante el dolor. No pasó por este mundo como un personaje de Marvel. No es el Capitán América, dentro de una burbuja, y predicó desde una isla desierta o libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con nuestras reglas. Y cuando finalmente Jesús mismo se enfrentó al sufrimiento, reaccionó como todos nosotros hubiésemos reaccionado. Trató de esquivarlo. No dijo: me encanta el dolor. 3 veces preguntó si había otra manera. No había otra. Y entonces Jesús sintió esa sensación del abandono que todos sufrimos. Padre, ¿por qué me has desamparado? No está mal que nos sintamos así. O sea, Dios no nos dio palabras, teorías, doctrinas sobre el dolor. Se dio a sí mismo una filosofía y una doctrina que no podría explicar cosas difíciles, pero al darse a sí mismo Él tiene el poder de cambiarlas. La historia de Jesús promete el cambio. Dios no estaba observando allá arriba los hechos trágicos maquinados aquí abajo. Dios entiende perfectamente nuestro dolor. Y el escritor a los Hebreos en capítulo 4:15 afirma: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de no entender nuestras debilidades y nuestros dolores, sino que tenemos uno que sufrió y fue tentado de la misma manera que nosotros. Tenemos a alguien empático. Alguien tiene que aplaudir por la empatía de nuestro Señor, ¿sí o no? Jesús comprende nuestro dolor.
Y nuestras lágrimas se transforman en sus lágrimas. No estamos abandonados, no estamos solos. Alguien tendría que decir amén, ¿sí o no? Cuando nos dan un diagnóstico difícil de digerir, como esta semana. Cuando un sueño se convierte en pesadilla. Cuando un matrimonio se deshace y las costuras se descosen. Cuando los hijos parecen perderse, a pesar de todo lo que les enseñamos. Tenemos que tomar una decisión entre dos posibilidades. O nos dejamos derribar y empezamos a buscar razones y causas, o nos paramos con firmeza en las promesas de Dios. Podemos rendirnos, entregarnos a la culpa, al miedo, al enojo, o podemos resistir, creyendo que todo está en manos de este soberano Dios. Entonces tenemos que dejar de vivir como que Jesús sigue clavado en la cruz. Lo único que sigue clavado en la cruz son nuestros pecados. A mí me gustan las palabras de David en el Salmo 5.1 que dice: atiende mis palabras, Señor, toma en cuenta mis gemidos. Mis gemidos. Un gemido, ¿saben cómo es? Cuando duele tanto que hondo, profundo, que es la respuesta fisiológica de la angustia. Suspiramos o gemimos cuando ya no tenemos nada que decir. Y según David, no solo es una señal de baja frecuencia, es una oración sin palabras. Y al ser una oración, tiene la misma validez que una oración articulada. Tú tomas en cuenta mis gemidos, como una mamá que le dice a la niña: ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué ese suspiro? Hasta en el dolor más profundo Dios nos oye. Está tan íntimamente sincronizado con nosotros, nos ama tanto que oye nuestros suspiros y gemidos cuando se acaban las palabras. Y no solo eso, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos. Y ayúdalo. Gemidos que no se pueden expresar con palabras. Así fue como Job sobrevivió a su noche oscura del alma. Así fue como David sobrevivió al desierto. Como Pablo y Silas salieron de la cárcel. Dios está más en el proceso que en las promesas. Y si nuestra adoración se basa en lo bien que nos va, no estamos adorando a Dios, estamos adorando a nuestra comodidad. La única forma de ahogar el dolor es cantar por encima del dolor. Es adorar por encima del dolor. Ahí es cuando adoramos. Y esta palabra va para los que están sufriendo ahora mismo, acá o en casa. Estás ansioso por la llamada del doctor, por el resultado del análisis o por la simple mirada de su rostro cuando entra a la habitación. Te da pánico la sensación extraña en el pecho o el bulto ese que está donde no debería estar. La muerte hace su trabajo en cómodas cuotas. La erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos, la vista debilitada. Según los centros federales por el control de enfermedades, las principales causas de muerte son cardiopatía, cáncer, enfermedades respiratorias, derrame cerebral, Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía, en ese orden. La enfermedad interrumpe los patrones de la vida y nos envía a instalaciones médicas costosas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños que jamás vimos antes y decimos: ese médico creo que me va a salvar. Pero solamente a través del dolor es que llegamos a ser quienes realmente Dios quiere que seamos. Pablo dijo a los romanos: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que se nos va a revelar. Y yo no quiero decir nada que trivialice tu dolor. No te quiero faltar el respeto ni insultar tu inteligencia diciendo tu dolor es mínimo. Yo sé lo que es el dolor. Algunos no los conozco y no los quiero conocer. No sé lo que es enterrar un hijo, por ejemplo. No quisiera vivirlo jamás. No estoy trivializando el dolor. Pero Pablo afirma en Filipenses 3:21: Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Somos sanados ahora, es hermoso. Pero si no, seremos sanados en el cielo. ¿Estamos agradecidos por eso, sí o no? Si nos espera el cielo, ¿de qué podemos quejarnos? Tenemos un médico que resucitó a su hijo y dejó una tumba vacía. Tenemos que agradecer por eso, ¿sí o no? Termino con esto. Hoy no fuimos de horario, pero la toponimia de nuestras ciudades, esta colección de monumentos que tenemos en plazas, son un reflejo de nuestros valores identitarios. Hay por todo el mundo monumentos a santos, a demonios,
En Buenos Aires, ahora que me acuerdo, en la avenida principal hay un monumento al demonio. Hay monumentos a los caídos en la guerra, a los próceres, a los jugadores de fútbol, a los monjes, a los poetas. Pero por sobre todas las estatuas y monumentos, hay uno en particular que no resiste análisis. En Enterprise, no en la nave de Viaje a las Estrellas, sino en la ciudad, en Enterprise, Alabama, existe el monumento al gorgojo de algodón, que es un coleóptero asqueroso, que arrasó con los cultivos de media América durante el siglo pasado. Y hay una mujer griega, el monumento, que sostiene sus brazos de mármol blanco extendidos por encima de su cabeza, algo parecido a la Estatua de la Libertad. Y a diferencia de su homóloga más famosa, a diferencia de la Estatua de la Libertad de Manhattan, la dama de Alabama no sostiene una antorcha, sino, como verán, un insecto. Y uno podría pensar que la imagen sagrada de un culto a los insectos primigenios, pero no tiene que ver con eso. Resulta que cuando el gorgojo se puso a devorar los campos de algodón, que eran la riqueza del sur de los Estados Unidos, los habitantes de Enterprise, entre esos habitantes había un audaz agricultor que dijo: probemos suerte con el cacahuate, con el maní. Mientras que el resto de los Estados Unidos desconocían el cacahuate o el maní y trataban sin éxito de salvar el algodón de la voracidad de este bicho. Pero este granjero descubrió que el maní, el cacahuate, era inmune a este bicho, al gorgojo de algodón. Y al ver el éxito del cacahuate, los habitantes decidieron diversificar sus cultivos y dedicarse al prometedor cacahuate, lo que le garantizó un éxito comercial y prosperidad económica durante años. La cosa es que en 1919, un tal Lauterbach pensó en hacerle un monumento al gorgojo y ponerlo en la plaza principal. Yo digo, ¿por qué homenajearon al gorgojo y no al cacahuate? ¿Por qué la mujer no sostiene un maní? Nunca lo sabremos, pero a lo mejor podemos tener una idea cuando leemos la inscripción de esa estatua. Dice: con profundo agradecimiento al gorgojo de algodón. Le agradecen al insecto y a lo que logró e hizo por nosotros. Como heraldo de prosperidad, fue erigido este monumento por los ciudadanos de Enterprise, Alabama. Entonces, hoy, antes de irnos, quiero que hablemos un minuto sobre nuestros gorgojos. Esas alimañas del dolor que devoran el algodón, que se metieron en nuestro mundo a través de un diagnóstico, de una carta de la corte. Plagas indeseables, sinvergüenzas que nos devoran la paz. ¿Cómo se atreven a darse un festín con la cosecha de nuestras vidas? Y ahí están, los graneros vacíos, las preguntas abundan. Pero ¿podrían ser los insectos una bendición? El gorgojo de algodón se llevó mucho, sin duda. No obstante, sin el insecto no habría cosecha de maní. Y sin cosecha de maní no habría riqueza. O en nuestro caso, sin luchas no habría fuerza. Sin las montañas no habría cima. Sin la tribulación no habría empatía ni entender a los demás. Los gorgojos de algodón nos hacen mejores. Así que sería bueno que mentalmente ahora, aquí en casa, levantáramos un monumento a nuestro dolor. Imaginemos la misma estatua griega que te mostré, con las manos en alto, pero en lugar de levantar un insecto, levantando nuestro diagnóstico, nuestra diabetes, nuestro síndrome de Asperger, nuestra familia disfuncional, el hijo rebelde, aquello que nos duela. ¿Listo? Ahora tenemos que ir a la inscripción. Levantamos el dolor en alto y decimos: con profundo agradecimiento a mi temporada de dolor y a todo lo que hizo por mí, como heraldo de prosperidad, es erigido este monumento por otro ciudadano de los cielos agradecido, que aprendió lo que es la gracia y sabe darla. Gracias, dolor, por aparecer en mi vida. Vamos a celebrar al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Aleluya!
Vamos, ponte de pie, dale un aplauso grandioso para sellar esta palabra. Si crees que Dios habló hoy, bendito, yo siento que se han roto cadenas. ¿Alguien está siendo sanado ahora, sí o no? En el alma, en el corazón, en el físico, en la mente. ¡Santo! ¡Wow! Más, la presencia de Jehová, la presencia de Dios lo llena todo. ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! Y ahora sí, oremos juntos. Deja oír el gemido. Gime, suspira y dile cosas al Señor que podrían sonar incorrectas en una capilla, en una sinagoga o en un templo evangélico. Solo dile: no aguanto más. Ay, no puedo más. Pero ahora entiendo que este dolor va a producir en mí un peso de gloria y me enseñará cosas que de otro modo no hubiese aprendido. Gime, llora delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí va mi corazón. No me ha quedado nada, pero si puedes hacer algo con mi nada, sabes, yo te estaría agradecido. Está bien si no quieres cambiar mi circunstancia. Solo ayúdame a verte en medio de la tempestad. A sentirte que nuestra relación no se ha minado, ni requebrajado, ni dolido. Hoy queremos irnos de aquí sabiendo que tú nos amas. Ya sé, siempre nos lo dices. Pero me gustaría sentirme más cerca de ti que nunca. Porque entiendo que esta enfermedad no significa que me ames menos o que me falte fe o que en su defecto haya hecho algo que no te agradó. Ni la escasez económica, ni la familia disfuncional. Soy de los pocos privilegiados que no son parte de esta generación de cristal que solo te busca en las promesas como si fueras una galleta de la fortuna. Somos de los pocos privilegiados que valoramos el proceso y vemos al Señor en el proceso. Vemos al Señor en el proceso. Vamos. Mira al Señor en la tormenta. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero no me pidas, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que apague el horno. Vas a ir al horno y yo caminaré contigo ahí. Y verán mi gloria. Porque esto que atraviesas no es porque pecaste o tus padres pecaron o porque lo heredaste. Es para la gloria de Dios. Tiene propósito a futuro. Bendigo a los que están sufriendo, bendigo a los que duelen. Porque el propósito nos trae una revelación que no había antes. Porque el propósito nos revela, nos confirma, nos lleva a un nivel diferente. Yo trato de nunca incomodar a nadie, pero si hay alguien, no todos tienen que hacerlo. Si hay alguien que siente de abrazar a alguien que está al lado, tiene que ver con llorar con los que lloran. No lo dejes llorar solo. No des consejos, no des versículos. Solo hazle saber de que entiendes el proceso del dolor porque has estado en esa estación de la vida. Todos. Más. No temas, manada pequeña. No temas, pequeño, no temas. No tengas temor. No temas. Impresionante. Más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad. Y por eso se siente esta sensación de libertad.
es mejor que arrojar muletas. Posiblemente esta sea la mañana de los milagros más grandiosos que jamás ocurrieron en River. Porque cadenas se caen, cautividades se deshacen, sistemas de creencias se pudren. Y el Señor nos confirma: yo nunca te he dejado, pequeño, nunca te he soltado la mano, no me he dado por vencido contigo. Yo no me he rendido contigo, dice el Señor, ni por tus pecados, ni por tus errores, ni por tus equívocos. Yo no me he rendido contigo. He aquí te cercaré con espinos, dice la Biblia en Oseas. Y cuando sienta los espinos dirá: mejor volveré a mi casa con mi amado, porque allí no me faltaba el sustento, ni el pan, ni el afecto, ni el cariño. Y entonces, Gomer, te traeré de regreso a casa. Y yo ahora estoy sintiendo que hay mucha gente entre espinos. Y el mensaje de Dios es un mensaje de amor. Te amo demasiado como para dejarte perder, para dejarte alejar. Te amo demasiado como para que no me importes. Y te he cercado, he puesto muros, paredes con las que vas a sentir que no puedes atravesar, pero no quiero que te alejes. Aún en tu dolor, me dice el Señor, que te diga: estás en un ambiente controlado. Tú crees que te apartaste de mí, pero te tengo controlado, dice el Señor. La promesa de mis ángeles también son para ti. No dejaré que tu pie tropiece en piedra. Duele, la vida duele, las aflicciones duelen. Bienvenido a la vida real. Pero yo te sostengo, dice el Señor. No estás solo. Yo bendigo tus noches, bendigo tus mañanas. Impresionante. Todos. Presencia del Espíritu sopla. Más. ¡Wow! Todos. La gloria del Espíritu está aquí moviéndose de un modo como pocas veces ha ocurrido. Yo pocas veces sentí lo que estoy sintiendo ahora. Es impresionante. Más. Sana. Toca heridas. Cicatriza. Presencia del Espíritu. Más. Oh. Te amamos, Señor. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Todos. Solo he venido para darte adoración. Te exaltamos, Dios. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Vamos todos. Solo he venido sin pedir nada. Esa es la esencia del amor. Solo he venido. Santo eres. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Nos quedaríamos horas, pero tenemos otro servicio y gente pugnando para entrar. Padre, bendigo a estos tus hijos. Dios te bendiga en tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Celebra al Señor de señores, que tengas un bendecido día. ¡Chao, gente!
A portarse bien, a disfrutar. Coman rico, duerman. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Como te ama el Señor.